Hoy en día vivimos en una sociedad y una cultura que está a las prisas y siempre está siendo distraída por cosas que quieren atraer su atención. Y el día de hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Como cristianos deberíamos buscar entretener o interesar a las personas? Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y como te decía, esta pregunta que te compartí es algo que yo mismo me vino a la mente esta semana. Y antes de pasar al tema y platicarte de eso, quería comentarte que, como puedes ver, hay algunos cambios. Si estás en Spotify o probablemente en cualquier servicio y también en YouTube, podrás ver que cambié un poco el logo de Serpientes y Palomas. También la música es diferente. Lo de la música específicamente es porque por alguna razón en Spotify me dijeron que los últimos como 4 o 5 episodios tenían copyright por la música, que es libre de derechos, pero no pude ver el aviso donde me pedían que resolviera ahí el asunto. No pude verlo antes de que los quitaran, entonces los quitaron en Spotify, pero están disponibles en YouTube, en Serpientes y Palomas de YouTube. Si quieres escuchar esos 5 o 4 episodios, me parece que fueron los que eliminaron en Spotify, lo puedes ver en YouTube. Probablemente si lo quieres ver en cualquier otro servicio, no sé si aparezcan en Apple Podcast o en Amazon, pero pues en YouTube están todos, ¿no? Y por eso mismo cambié la música que estoy usando y dije, bueno, pues ya que también me tomé un break de algunos meses, pues vamos a cambiar también el logo para como simbolizar este nuevo inicio, ¿no? Pero solamente quería avisarte por si de pronto ves que brinca el número del episodio de 170, 169 al 176, pues es por eso, pero puedes ir a escucharlo a YouTube, ahí está. Y no se perdió como tal. Además, yo los tengo guardados, pero pues para no tener que resubirlos aquí en Spotify, están en YouTube, que básicamente esos episodios eran hablándote de qué hace un discípulo de Jesús, basados en el libro ¿Qué quiere Dios? Del Dr. Michael Heiser, un capítulo, da varias cosas que hacen los discípulos de Jesús. Pero bueno, hablando del tema del día de hoy, eso es algo que he traído en mente y le he estado dando muchas vueltas como casi todo, ¿no? Lo que te platico aquí es que primero lo pensé, se me hizo interesante, me llamó la atención y pues ya lo traigo a un episodio. Y era esta idea que ya ni me acuerdo de dónde salió, de dónde surgió la pregunta, pero me hace esta pregunta de, ¿será lo mismo entretener que interesar? Y nosotros como creyentes, porque no solamente en la iglesia, ¿no? Creo que cuando decimos en la iglesia es muy fácil, como cristianos, como seguidores de Jesús, es muy fácil señalar y decir, ah, sí, los que están enfrente, ¿no? Cuando decimos la iglesia muchas veces es sinónimo o es una manera, un eufemismo para decir los que están enfrente, el que predica, el pastor, los de la música, los maestros, pero pues para no señalar tan directamente, ¿no? Muchas veces en la iglesia dicen esto, en la iglesia hacen esto, pero es una manera de poner a todos los que están ahí, ¿no? Que están enfrente y se ven. Pero realmente esto yo creo que aplica para cualquiera de nosotros como creyentes, ya sea que estemos platicando con alguien del evangelio o de alguna vivencia cristiana o algo que aprendemos de la Biblia en la iglesia, estás compartiendo algo o quizá tú eres líder de algún grupo, de alguna célula, de algún estudio, o simplemente tus amigos van y te consultan ciertas cosas, ciertos temas, pues creo que aplica lo mismo. Obviamente también para los líderes, ¿no? Sí aplica también para los que están enfrente, ya sean los de la música, incluso los que no se ven al frente, pero tienen que ver con las cosas que vemos los demás, como en algunas iglesias puede ser los que están a cargo de las proyecciones, la iluminación, quizá, el sonido que también se escuchan, los niveles, todo esto, ¿no? Líder de alabanza, predicador. ¿Tú me entiendes? Pero la pregunta es esta. ¿Buscamos entretener o buscamos interesar? ¿Queremos que la gente esté entretenida o que la gente esté interesada? Y creo que si tenemos la perspectiva correcta, eso va a dictar mucho el cómo hacemos las cosas, por qué las hacemos y también qué cosas hacemos, ¿no? Pero si no lo tenemos claro, o si puede ser que tengamos una idea, o sea, tengamos una postura pero no la tengamos clara nosotros. Es decir, puede ser que tú tengas bien claro, o más bien no tengas claro, que lo que estás buscando es que la gente se interese. O sea, no lo has pensado como tal, no lo tienes definido, no lo has puesto en palabras, pero
tu filosofía de por qué hacen las cosas, de por qué hacen estas actividades, por qué no aquellas. Todo eso sí va dirigido hacia que estén interesados, ¿no? Y quizá al escuchar este episodio te haga pensar en eso y te haga decir, ok, sí, he tenido el método correcto, he tenido la perspectiva correcta, que bueno, aunque no lo había meditado ni pensado, pero pues me doy cuenta que sí tenía la perspectiva correcta y ahora lo puedo poner en palabras. O también puede ser que hayas tenido la perspectiva correcta, estés actuando de manera incorrecta con los métodos incorrectos, pero no lo habías visto como incorrecto porque pues no lo habías puesto en palabras, no habías podido definirlo y quizá ahora al ver esto digas, o al escuchar esto, más bien puedes decir, ok, sí, ya me di cuenta, estaba haciendo las cosas por el motivo incorrecto, con un corazón correcto quizá, con una buena intención, pero lo estaba haciendo con el método incorrecto, ¿no? Y no es la manera, no es la mejor manera de hacerlo, a lo mejor, y tú voy a cambiarlo. Sea cual sea tu postura, espero que te sirva este episodio, porque si nos vamos a los grupos, ¿no? Pongámonos, y quiero como explicarte cómo se puede ver, porque puedo definir, puedo decirte los conceptos, pero creo que hasta que no lo vemos o lo imaginamos cómo se ve, podemos quizá entender, ok, sí, eso pues nos sirve de mucho, ¿no? Y te digo, hay cosas que, y esto siempre lo menciono, hay cosas que pueden verse iguales, o sea, puedes hacer la misma cosa, pero con dos motivaciones diferentes. Y a final de cuentas, aunque la acción sea la misma, la motivación va a dictar mucho de si lo estás haciendo de manera correcta o incorrecta. Alguien puede ayudar a otra persona en la calle, pero quizá lo hace porque quiere que lo vean, ¿no? Y lo hace por reconocimiento. Esto lo vemos con los políticos, ¿no? Y es tan común y es tan trillado que la gente ya es cínica al respecto. Y cuando un político anda en las calles, anda ayudando, anda parchando charcos, ¿no? Y cráteres que se hacen en las calles, la gente dice, no, pues sí, así andas ahorita. ¿Por qué? Porque pues quieres la atención y quieres verte de cierta manera. Pero alguien más puede hacer lo mismo sin reflectores y sería la misma acción, pero con una motivación muy diferente. Y yo creo que la Biblia constantemente, Jesús constantemente está hablando de la motivación. Jesús constantemente está diciéndole a sus seguidores que se fijen en la motivación, por qué están haciendo las cosas, ¿no? Incluso con los fariseos llega a usar una frase muy fuerte que la gente le llega a decir Jesús a la gente, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es lo correcto. Tienen la idea de las acciones correctas, pero la motivación y la razón por la que la terminan haciendo y por ende la manera en que lo terminan haciendo no es la correcta, ¿no? No deben ayunar para andar diciendo que ayunan. No deben buscar sentarse en la iglesia donde todos lo vean para que todos los vean. Hay que hacer las cosas buenas y en español tenemos, o aquí en México yo he escuchado este dicho, ¿no? Desde niño, no hagas cosas buenas que parecen malas. Es decir, podemos hacer cosas que son buenas pero se ven como malas o cosas malas que se ven como buenas también, pero hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces Jesús constantemente nos está diciendo cuál es el corazón, ¿no? Por eso tiene también en el Sermón del Monte llega a decir, ustedes escucharon que aquel que se acuesta con la mujer de otro ha cometido adulterio, pero yo les digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya ha cometido adulterio con esa mujer. ¿Por qué? Porque a Dios le importa nuestro corazón. De nada sirve andar maquillando las acciones o maquillando nuestras intenciones con buenas acciones, ¿no? Esto se ve también mucho hoy en día en personas que quizá buscan una ganancia monetaria a través de venderle cosas a los cristianos y no te vayas solamente a decir, ah, sí, yo nunca compraría, no sé, aceite del río Nilo, ¿no? Agua del río Nilo, cosas así, la astilla de la cruz del ladrón que estaba junto a Jesús. Yo nunca compraría esas cosas. Y sin duda, quizá tú no caerías en esas cosas, pero hoy en día, con los medios que existen, con las redes sociales, con las diferentes maneras que hay de hacer dinero a través de redes sociales y de muchas maneras, hay muchas personas que ven en el nicho cristiano una manera de hacer dinero de manera pues poco respetable, ¿no? No que esté mal que alguien pueda ganar dinero de eso, sino que buscan hacerlo haciendo cosas incorrectas.
Es decir, busca y saben que quizás ciertos temas más polémicos o que el insultar a ciertos grupos o el simplemente decir es que sabemos que la verdadera denominación o la única denominación que tiene todo correcto es esto, es esta, ¿no? Y aquella otra denominación es esto y aquello. Y ellos saben que eso va a generar tráfico, que va a generar comentarios. ¿Por qué? Porque saben que ese tipo de afirmaciones, de comentarios, hacen que la gente reaccione. Y eso causa interacción y eso les causa vistas y eso les termina dando dinero, ¿no? Ahora, hay muchas personas también, creyentes, que pueden hacer algo similar, ¿no? Que puede ser quizá dar defensa de la fe. Lo difícil es cuando para nosotros los espectadores, ¿no? No tanto para ellos quizá, pero para nosotros los espectadores de pronto es difícil ver la línea de, ok, ¿dónde esto ya es para edificación y dónde esto es para simplemente causar una reacción? Es decir, ¿me quiere mantener entretenido o me quiere mantener interesado? Porque el entretenimiento es para, pues, tenerte aquí, ¿no? Simplemente mantenerte escuchando, mantenerte viendo mi video de 2, 3 horas o de 1 hora y media, o mi debate, o mi predicación, lo que sea. Pero al buscar yo entretener, si alguien busca entretener, pues va a querer sacar este tipo de cosas, ¿no? Va a querer sacar afirmaciones que sabe causan una reacción sentimental en las personas, que va a hacer que la gente que comente, que va a hacer que otros le respondan con otro video o con un post o cosas por el estilo. Y a final de cuentas, ahí te digo, nosotros como espectadores, pues no podemos definir realmente la intención de ellos. A veces sí es muy obvio, pero muchas veces no, porque podemos decir es que esta persona lo que dice, lo que saca, lo que comenta, sus videos, sus audios, lo que sea, pues sí me han enseñado y son edificantes, sin duda he aprendido de ellos, pero de pronto siento que nomás dice cosas para que la gente le responda, ¿no? O para que se enojen aquel grupo y se van creando este tribalismo de no, mi grupo es el correcto, no, aquel grupo está mal y se vuelve solamente una idea de acusar y de decir que aquel y que este. Ahora, como te digo, como espectadores, nosotros no podemos definir claramente eso porque el único que va a poder decidir si eso está haciéndose con intención de entretener o de interesar o de mantener a la persona interesada es la persona que lo hace. Solamente esa persona va a saber si hace cierto comentario, si hace cierto chiste, si hace cierta acusación para que la gente reaccione y todas estas cosas que te digo. Pero sí te diría que seas astuto como una serpiente en el sentido de que hoy en día en las redes sociales lo que abundan son creadores de contenido que buscan esto, que buscan causar una reacción, que buscan hacerte decir algo o defender tu postura que es innecesario, ¿no? O sea, ellos probablemente no les interese ninguna otra respuesta. Lo que están haciendo es que los que crean como ellos digan, sí, tiene razón, usted es lo correcto, completamente de acuerdo con usted, y que los otros digan, no, ¿qué te pasa? Que no ves esto, aquello, y se responden y se responden y se responde. Todo eso causa tráfico y causa vistas que les deja dinero. Entonces, como nosotros no podemos realmente decir, porque no conocemos los corazones, si eso lo están haciendo con una intención simplemente de tener vistas para ganar dinero, o si lo están haciendo porque realmente creen que están siendo de edificación, pues los que tenemos que tener cuidado ahí somos nosotros. Ahora, esto también se puede ver en las iglesias, ¿no? Y yo me preguntaría mucho, o sea, te animaría a ti que te preguntes, o a los líderes de alabanza, o a los que están a cargo de todo ese, lo que se ve en el frente, ¿no? Muchas iglesias tienen pantallas grandes, tienen mucha iluminaria, tienen incluso humo, pues varias cosas ahí. Pero yo preguntaría, o creo que una pregunta sana para hacerse cualquiera, no importa el tamaño, si chico o grande la iglesia, es, ¿estás haciendo eso para entretener a la gente o para mantenerla interesada? ¿Cuál es la motivación? Porque si es entretener, siempre vas a tener que ir más y más y más y más, porque la gente se va desensibilizando, ¿no? Ya lo que antes causaba impresión o asombro o una reacción, ya es como que eso ya es visto. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarlo y agregarle más y más luces y más humo y más fuerte y mejor sonido y mejores efectos y mejores presentaciones y mejores gráficas, y tiene que ir mejorando no por el hecho de que se necesite que sea mejor, sino porque se necesita entretener a las personas, que tengan este sentido de asombro. E igual que en las predicaciones, ¿no? Muchas veces los pastores se sienten presionados
porque necesitan entretener a las personas. Y creen que para esto necesitan sacar cosas ahí en el púlpito y necesitan de pronto tener ciertas. Algunos utilizan mucho esto de gritar muy fuerte o hacer ciertos chistes o hacer ciertos comentarios que causen una reacción de, qué padre es que dijo eso el pastor, o mencionar alguna celebridad o mencionar algún equipo, cosas para mantener a las personas entretenidas. Es decir, que siempre quieran ir porque, ay, a ver qué hace ahora el pastor, y a ver qué ahora qué hace, ¿no? Y a ver qué ahora qué hacen los algo que pasa mucho es el grupo de jóvenes o el grupo de los niños, ¿no? Esto muchas veces, sobre todo estos dos grupos, se llegan sin darse cuenta, son los que yo creo que llegan a ser más entretenidos que nada en la iglesia. ¿Por qué? Porque como muchos de ellos no tienen gran interés en ir, es decir, ni los niños ni los adolescentes en su mayoría deciden ir, sino que los llevan sus papás. Los líderes se sienten forzados muchas veces al ver la falta de interés a tratar de entretenerlos, ¿no? ¿Y qué terminan haciendo? Pues terminan poniendo películas, terminan poniéndolos a hacer actividades de pintar, de que se estén sentaditos y no estén preguntando cosas, que no estén moviendo tanto. Los jóvenes, pues igual ponerlo a hacer algo que les parezca relevante, que les parezca interesante, pero, digo, pues se puede hacer todo esto, pero termina habiendo muy poca enseñanza, ¿no? Y llega el punto en que los jóvenes salen de sus grupos de jóvenes, ¿no? O sea, duran desde niños hasta adolescentes, salen a los 19, 20 años de sus grupos, que ya se pueden estar en un servicio, escuchando la predicación, y salen, y te das cuenta que salen con muy poco conocimiento de lo básico. No estamos hablando de que se sepan un montón de cosas, ¿no? Pero les haces preguntas básicas y pues no la saben contestar, pero se saben quizá la canción de Noé, se saben la historia de Job más o menos, nunca profundizaron, sus maestros nunca les explicaron cuál era realmente el punto de esas historias, pero bueno, pues se aprendieron las historias porque vieron la caricatura, porque vieron los dibujos, y ahí está el claro ejemplo de qué pasa cuando se entretiene, pero no se mantiene a la gente interesada. Digo, esto aplica, como te decía, en grupos de estudio, con tus compañeros, cuando platicas del Evangelio, cuando platicas de Jesús. Muchas veces, muchas personas piensan que como que han descubierto el hilo negro, porque si no es que cuando le hablo a Jesús a la gente está así pegada escuchándome y bien, ponen mucha atención y me hacen preguntas. Pero porque a veces se han vuelto buenos entreteniendo a la gente, ¿no? Digo, esto es hasta cierto punto natural. Es por eso que en muchas predicaciones, en campañas, en conferencias, lo que se termina escuchando más son experiencias o vivencias, ¿no? De las personas y del morbo. Mucha gente quiere escuchar cuando les tocó a alguien enfrentar a una persona endemoniada o cuando les tocó ver un milagro. Y todas estas cosas son buenas de escuchar, pero como los que llegan a contarlas muchas veces notan que eso crea algún cierto interés en las personas, pero que se vuelve entretenimiento porque luego ya no quieren escuchar nada más. Es como, no, pero a ver, no me expliques la Biblia, quiero que me cuentes cuando aquel demonio te dijo esto, cuando te brincaron y casi te andan golpeando. Eso, ¿por qué? Porque quieren entretenimiento. Entonces la pregunta, yo creo, la pregunta lógica termina siendo, bueno, ¿y cómo se ve el interés? Porque pues se puede ver muy similar, ¿no? Y incluso dices que pues puede verse igual. Yo creo que lo que llega a marcar la diferencia entre el entretenimiento y el interés es también la persona que lo está escuchando. Es decir, si nosotros, o sea, poniéndonos en lugar de aquellos que tienen que estar enfrente quizá o que dan la plática o que llegan a ser los escuchados, buscamos entretener. El entretener puede captar a casi cualquiera, ¿no? El entretenimiento es universal. La gente le gusta ser entretenida, sin importar su religión o sus creencias en general. Les gusta ser entretenida. Yo creo que por eso, y yo lo llegué a ver en Instagram, con ciertos videos que despegaban mucho, se hacían muy virales, ¿no? Y en Instagram llegué a tener varios videos de varios millones de vistas, donde no salía yo, porque pues no, ahí esos no tenían tantas vistas, pero los que sí terminaban siendo de música, terminaban siendo de testimonios, terminaban siendo de historias, donde podía alguien verlo y que no fuera cristiano, ¿no? Que fuera musulmán, budista, lo que fuera, pero podían verlo y entretenerse, ¿no? Y a algunos les causaba interés, sin duda. Aquí el punto es que, hablando de personas entretenidas y personas interesadas, en un grupo vas a tener las dos, se van a empalmar.
pero dependiendo de qué rumbo tomes con tus métodos, con tus prácticas, vas a ver si, o se va a determinar más bien, si el número de que crees es el de interesados o el de entretenidos. Y yo creo que hoy en día, en muchas iglesias, en muchos ministerios, en muchas páginas, en muchas influencers, lo que termina haciendo es que se van por aquello que entretiene, más que aquello que interesa. Pero siempre vas a tener los dos grupos, ¿no? Pero dependiendo de qué hagas, vas a tener uno que sea más grande que el otro. Yo creo que lo que marca la diferencia con los interesados es cuando un interesado es alguien que quiere conocer más, no solamente que quiere ser entretenido. Es decir, que está dispuesto, alguien interesado está dispuesto a pasar por los momentos no tan entretenidos, ¿no? Y las personas interesadas son las personas a las que les interesa realmente el tema, no solamente el factor de entretenimiento. ¿Por qué? Porque alguien interesado en la Biblia, por ejemplo, también le va a interesar escuchar testimonios y también le va a gustar escuchar cierta música cristiana y escuchar ciertas predicaciones y que de pronto se diga un chascarrillo por ahí. Claro que también le va a interesar. Pero la persona interesada va a estar dispuesta también a sentarse a través de los momentos de estudio o de prédica que no son tan entretenidos, pero sí edificantes. Y es en esos momentos donde se llega a forjar más el conocimiento, donde se llega a crecer más. ¿Por qué? Porque pues está pasando por esos momentos donde cuando algo no es tan entretenido, el interés es el que te mantiene ahí, ¿no? Y esto lo podemos ver en la escuela, esto lo vemos en cualquier ámbito, pero yo creo que siempre he dicho que la escuela, ya sea la prepa, primaria, universidad, es un ejemplo claro de cómo es la vida en general, ¿no? O sea, como que yo siempre, cuando platico y explico cosas, como que llego a usar mucho esta idea de las escuelas porque me parece que es muy, algo que todos entendemos y se puede usar de muchas maneras, ¿no? En la escuela todos tenemos clases, hablando de la universidad, por ejemplo, o de la preparatoria, todos tenemos clases que son entretenidas, ¿no? Porque el maestro es entretenido y seguramente te tocó alguna clase donde el maestro era muy entretenido y hasta se ponía a contar cosas de su vida, ¿no? Historias, anécdotas, explicar cosas que nada tenían que ver con el tema de la clase. Pero como era entretenido, todos estaban dispuestos a estar ahí, ¿no? Pero quizá muchas veces al final del semestre o al final del año decías, qué buena clase la del profe, me la pasé bien padre, siempre quería estar ahí, pero siento que casi no aprendí. ¿Por qué? Porque me entretuvo mucho, pero casi no me enseñó. Y también seguramente tuviste clases donde el profe, pues era buen profe, no era un profe aburrido quizá, pero a veces usamos esta palabra que decimos se puso pesada la clase, ¿no? Se puso pesada. ¿Por qué? Porque había mucho material, había mucha información, pero está padre. Se me hace, a veces hasta me pongo a leer ese libro o ese material que nos dio el profe, a veces hasta me da sueño, pero es que quiero seguir leyendo porque se me hace muy interesante. Y esa es la diferencia. Yo creo que podríamos compararlo con muchos estudios, grupos de jóvenes, predicaciones, pastores. Cuando están enfrente, a veces quieren ser como este profe que es muy entretenido, al que todos dicen, hombre, él escúchalo y te tiene con la atención que no te la quitas. Pero al final uno dice, pues no aprendí tanto, ¿no? O necesitaría pasar 3 años con ese profe para aprender lo que aprendo con este otro profe en un año. Que no es que sea aburrido, porque si un tema me parece interesante, no se me va a hacer completamente aburrido. Pero sí, toda su clase no es de estar entreteniendo. Ahora, aquí quisiera hacer un paréntesis para explicar algo que luego creo que muchos llegamos a caer en ese bache de esto, ¿no? De cuando decimos, alguien podría escuchar esto y decir, exactamente, es que yo soy alguien que cuando me toca enseñar, cuando me toca predicar o cuando me toca dar un estudio, la gente se aburre, la gente se hace bolas, la gente no entiende, la gente se queda dormida, pero ese es problema de ellos porque yo estoy siendo interesante y ellos lo que quieren es entretenimiento. Aquí es donde quiero hacer un paréntesis para decir que hay que saber analizarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque esto no significa que una clase, una buena predicación o una buena clase tengan que ser aburrida. Estamos hablando más bien de un patrón, ¿no? Estamos hablando de un patrón, no de que si una predicación solamente puede ser o interesante o entretenida. No. Digo, una buena predicación, mensaje, una buena alabanza, oración, ese tiempo va a tener ambas.
¿no? Pero no debe ser el enfoque, creo yo, como cristianos, por lo que te explico, que nuestro enfoque no debe ser entretener, pero sí hacer algo interesante, es hacerlo interesante, entendiendo que habrá personas y grupos de personas a las que no les parezca interesante y se aburran. Pero ese tipo de personas son las personas con las que Jesús mismo se topó y que Jesús mismo vivió esto, ¿no? Jesús, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, podemos ver que la multitud seguía a Jesús. Miles y miles de personas seguían a Jesús. ¿Pero por qué? Porque les daba pan, les daba de comer. Y Jesús mismo les llega a decir, ustedes me están siguiendo porque les di de comer, no se hagan, ¿no? No es que les parezca tan interesante lo que digo, es que soportan lo que les puede parecer aburrido o no tan interesante porque quieren comida, ¿no? Por eso existe también el refrán de al pueblo pan y circo, ¿no? Comida y entretenimiento. Y aquí vemos este otro aspecto, ¿no? Del sustento. Pero cuando Jesús se pone serio y empieza a decir las cosas bien y les empieza a dar un mensaje interesante, no aburrido, pero interesante, claro y directo, la gente se va, ¿no? Esas personas, por más que Jesús haya dado el mensaje más interesante posible, que son palabras que hasta el día de hoy seguimos citando y leyendo y nos conmueven, hablando de Juan capítulo 6, por ejemplo, ¿no? Cuando dice que Él es el pan de vida y que tan interesante que es esa parte. La gente lo escuchó y les dijo Jesús, yo no les voy a dar de comer ya, ¿no? Yo no les voy a dar de comer, yo soy el pan de vida, deberían buscarme a mí, no lo que les puedo dar. Y la gente dice, no, así no, qué chiste. ¿No? Entonces, sin duda va a haber grupos a los que si no es entretenimiento o sustento, no les va a interesar. Y tenemos que aceptar eso. Debemos quitarnos la presión de querer entretener a todos o tener la atención de todos. Eso no significa, como digo, que debamos hacer algo completamente aburrido, que cause cero interés en los que sí están interesados y que luego le echemos la culpa a ellos. Porque a mí me ha tocado ver bastantes veces con muchas personas de diferentes edades, diferentes puestos, diferentes perspectivas y diferentes personalidades, pero que a la hora de estar enfrente terminan dando o una predicación o una clase, una enseñanza, un discipulado, lo que quieras, ¿no? Que están enfrente y no saben hacerlo interesante, ¿no? No entretenido, interesante. Porque piensan que simplemente, como ya están hablando de la Biblia, o como ya están hablando cosas de la vida cristiana, que te tiene que parecer interesante sí o sí. Y si no, el que estás mal eres tú. Y como digo, esa no es una postura correcta. Vemos que Jesús se esforzaba por hablarle a las personas, y Pablo también en sus cartas, se esforzaban por hablarle a las personas de una manera que el mensaje se entendiera. Por eso Jesús habla mucho de plantas, habla mucho de frutos, habla mucho del trabajo, del campo. ¿Por qué? Porque eran cosas que ellos podían escuchar y decir, ok, entiendo, se vuelve relevante para mi vida, lo puedo entender mucho mejor. ¿Por qué? Porque Jesús quería que lo entendieran. Quería que comprendieran el mensaje y lo hacía interesante, ¿no? Por eso usaba las parábolas no para mantenerlos entretenidos, sino para causar interés. Entonces yo sí te animaría a que si tú eres alguien que puede dar una clase o predicar o hacer lo que sea, una plática con otros creyentes o con gente no creyente, y puedes darla, pero tú puedes ver que la gente como que nomás no. Y ves que la gente simplemente no comprende, que eso es algo clave, ¿no? Lo que hacemos, ya sea predicar, compartir, evangelizar, es para que la gente lo entienda. Y debemos esforzarnos porque se pueda entender, que la gente pueda escucharnos y que el mensaje llegue. De nada sirve decir palabras que ellos no entienden, conceptos que ellos ignoran y decir, sí, claro, pues es que tú eres un hijo del diablo, por eso no entiendes, ¿no? O claro, pues que el diablo te tiene sellados los ojos y los oídos. Es por eso, no tiene nada que ver con que yo te di todo un libro de la Biblia en 5 minutos y esperaba que respondieras con algo muy interesante y con algo crítico y con preguntas bien formuladas. No, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que yo, o más bien, perdón, tiene que ver con que tú eres alguien que pues no, o sea, no la cachas y por eso pues yo creo que Dios no te eligió para ser su hijo, ¿no? Nada tiene que ver eso. Tenemos que esforzarnos nosotros en mantener a las personas interesadas. ¿Cómo lo hacemos esto? Haciendo el mensaje como lo hacía Jesús, presentando el estudio, presentando lo que sea que presentemos, como Jesús lo hacía, haciéndolo que las personas puedan comprenderlo donde están.
que uno les pueda poner ejemplos, analogías, explicarlo de maneras que ellos puedan comprender y que por ende les parezca interesante y digan, ah, caray, yo quiero saber más de eso. Que muchas veces para algunos de nosotros esto va a significar, y esto pues tú te identificarás cada cosa, ¿no? Para algunos de nosotros esto significará dejar de usar ciertas palabras que son muy cristianas, por así decirlo, en el sentido de que los cristianos las usamos mucho, pero alguien fuera de la iglesia no las comprendería o tendría dudas de qué significa, ¿no? Ok, para alguien podría ser eso. Quizá tú dices, no, eso yo lo hago muy bien, yo sé que hay palabras que pues hay que evitar, no porque estén mal, sino porque pues no me van a entender, ¿no? Y de nada sirve yo decir, no, pues es que si no entiendes, eres tú que está mal, porque pues tú ya deberías haber leído toda la Biblia, ¿no? Y tú ya deberías entender estas cosas porque es lo mejor que hay que se puede entender en la vida y el error está en ti. Pues no. Entonces, para alguien podrá ser eso. Para otra persona podrá ser el dejar de ser tan repetitivo, ¿no? Alguien que da un punto y lo sigue diciendo y la persona se cansa porque sigue dando el mismo punto una y otra vez y dice, bueno, ¿y luego qué? Y nada más me está diciendo lo mismo con otras palabras. Para alguien más será decir, tengo que recortar lo que quiero decir, no puedo meterles un medio libro de teología en 20 minutos, en media hora. No puedo meter 100 datos, porque a mí me gustan mucho los datos y mucho la información. No puedo meterles 5 páginas de puros datos esperando que ellos como una computadora tomen los datos, los analicen, los registren, los cotejen y luego ellos salgan con una conclusión de todo esto, ¿no? No, quizá tú necesitas recortarle y quitar todo aquello que no es que sea malo, no es que no sea útil, pero que no está ayudando al mensaje que quieres dar en ese momento, ¿no? Si yo te estoy hablando de Jesús y su encuentro con la samaritana, pues te tengo que explicar quizá quién es el pueblo samaritano, por qué había ahí de separación entre los samaritanos y los judíos, pero de nada me sirve de pronto de ahí brincarme y por eso Juan que escribe esto, en el Apocalipsis menciona estas iglesias y luego las regresa y luego explicas todo Apocalipsis y luego regresas y bueno, ahora sí regresando con la mujer samaritana, fíjate, es que esto es importante porque o esta historia, además, en el año 500 después de Cristo, toma mucha relevancia porque hubo una mujer que leyó, o sea, todo eso que yo sé que a ti te puede parecer muy interesante y que yo sé que a ti te gustó, porque a ti te parece, como te digo, interesante, no se lo puedes aventar a alguien en 10 minutos, en 15 minutos, y además tanta información en tan poco tiempo no la va a analizar la persona y la persona se va a perder. Me acuerdo mucho con un amigo de la iglesia, ¿no? Que alguna vez me dijo, es que hay hermanos que están predicando y sacan tantos temas en una sola predicación que cuando terminan y dicen, vamos a orar, dice uno, bueno, pero ¿por qué oro? O sea, ¿cuál es la razón por la que debo orar? Porque me diste como 15, 20 razones en tu predicación y ahora sí ya ni sé por qué debo orar, ¿no? Y cuando tomas clases de predicar y de armar una predicación, todo esto, de lo primero que te enseñan es cuál debe ser tu objetivo. Y si tienes eso en mente, te debería ayudar. Pero yo sé que hay gente que dice, pero es que esto sí es útil y es que esto sí se relaciona. Pero es que la verdad, si somos sinceros, podrías tú tomar cualquier historia de la Biblia y empezar a relacionar cosas y terminar relacionando toda la Biblia a ese punto. Porque puedes ir brincando. Y como la Biblia está interconectada de miles de maneras y en miles de puntos, sin duda podrías empezar en cualquier punto y de alguna manera ir brincando y explicar toda la Biblia. Eso se podría hacer, pero sabemos que no es lo correcto. Muchas veces lo que más te va a ayudar a ser efectivo en predicar, en dar una clase, en explicar algo a alguien es limitarte y decir, no, no voy a decir esto, ni me voy a poner a explicar aquello, ni voy a dar 20 fechas, ni voy a dar 30 cifras, ni voy a mencionar otros 10 libros, porque la persona se va a perder. Yo quiero que entienda esto y voy a darle solamente lo que necesite para entender esto. Y habrá hermanos de la fe, en la fe que también tengan más conocimiento con los que ya es bueno. Con él sí le puedo mencionar otras cosas y ligar más cosas porque él entiende. Pero tenemos que ser inteligentes, sabios, astutos en todo esto, saber la gente qué es lo que necesita. Y yo te puedo decir que la gente no necesita, cuando hablamos de salvación de sus almas, cuando hablamos de entender qué es lo más valioso en su vida, por qué deberían poner su fe en Jesucristo, las cuestiones realmente más clave del cristianismo, lo que no necesita la gente es ser entretenida. No necesita ser entretenida. Y quizá hoy tú en día vives como creyente, como cristiano,
viendo 30, 50 shorts o reels o imágenes o devocionales en Instagram, en internet, en YouTube, viendo 30, 40 cosas diferentes de contenido cristiano y sientes que todo eso te está ayudando a ti. Pero a veces lo que necesitas no está, quizá lo que está pasando es que estás siendo entretenido con cosas cristianas, pero a final de cuentas siendo entretenido. Y quizá lo que necesitas también es parar, decir algo, buscar qué necesitas aprender, entender, ¿no? Quizá muchas veces hoy en día ya ni nos preguntamos, ¿qué debería estudiar yo de la Biblia, de Dios? ¿Qué tema me llama la atención? ¿Qué tema no tengo claro? Ni nos lo preguntamos porque decimos, pues a ver qué me sale. Y lo que me salga, eso escucharé. Y luego voy a escuchar otro sermón, u otro reel, u otro short, que nada tiene que ver con eso, pero es cristiano y pues también lo voy a ver. Y luego te estás llenando de información porque solamente estás siendo entretenido. Quizá lo que tú necesitas el día de hoy, quizá lo que necesitamos es detenernos, dejar de buscar ser entretenidos, aunque sea de medios cristianos, ser más astuto con lo que vemos, no dejarnos llevar simplemente porque si tiene una etiqueta cristiana ya entonces debe ser bueno. Deberíamos preguntarnos, los que hacemos cosas para la edificación de otros, preguntarnos si los métodos que estamos usando son para entretener o para que la gente interesada se mantenga interesada y crezca. Y tú como espectador, que te preguntes si estás buscando ver cosas, si estás buscando ver videos o lo que te sale, tu algoritmo, para ser entretenido, o si quizás sea el momento de detenerte, preguntarle a Dios, ¿qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué debería estar estudiando en este momento? ¿Qué tema necesito crecer en ello para poder bendecir a otros también en pláticas, en estudios? ¿Qué es lo que necesita mi iglesia? ¿Qué es lo que necesita mi familia? ¿Qué es lo que necesitan mis personas cercanas entender y conocer? Y dedicarte tiempo a eso. No algo de 5 minutos, que ya ni siquiera es 5, ¿no? Quizá hoy puedes buscar reels de 40 segundos, ya no necesitas algo de 40 segundos ni de 30, y quizá tampoco necesites una predicación de 50 minutos, quizá necesites varios días y quizá a lo largo de semanas de estar, sí, viendo diferentes cosas, leyendo sobre todo, que la lectura pues es muy bueno porque le tienes que dedicar tiempo, tienes que ser paciente. La lectura de la palabra, buscar algún libro sobre el tema que realmente te edifique, algún curso, alguna clase. Y entonces tomar las cosas con más calma. Y quizá en esa calma el Señor vaya trabajando de una manera que no se podría cuando tu atención está siendo dividida en 50 videos, 100 videos al día o 10 predicaciones a la semana, sino que lo tomes más lento. Y quizá entonces podamos no solamente definir y distinguir, sino que podamos vivir la diferencia entre ser entretenidos y vivir interesados.